¿Están ahí? Estoy por entrevistar a Alejandro Lodi, astrólogo. Ya mismo le voy a mandar la invitación a Alejandro Lodi, así se une. Alejandro, ya te envié la invitación. Ah, Hola, mucho gusto. ¿qué tal? Muchas gracias. Mucho gusto. Mira cuánto hace que no escuchaba eso. Sí, surgió, pero es que no lo puedo creer, Alejandro, no puedo creer tenerte acá. Te escucho hace tanto tiempo, no me pierdo tus videos, tus clases. Ahora voy a mostrar uno de los libros tuyos por los cuales te convoqué. Estoy totalmente agradecida de que estés acá, es una emoción enorme. Bueno, lamento la desilusión, pero bueno, voy a aprovechar mientras tanto. Eso es muy lobby, yo les aclaro. Es muy humilde, Alejandro. Alejandro, yo tengo que presentarte. Alejandro Lodi es astrólogo, investigador, docente y autor de varios títulos. Estos que voy a nombrar ahora son tus títulos solistas. Vos me corregirás si digo algo erróneo. Uno de ellos es Astrología, Conciencia y Destino. Los ciclos del poder en Argentina, el otro. Y por el que yo lo convoqué específicamente ahora a hablar con nosotros es por este Quirón. Quiero que lo vean, el don y el don de la herida. Eh, Bueno, será porque justamente estoy en mi retorno quironiano, ¿no? Ya estoy por cumplir 50, así que ahí tengo otra comprensión gracias a leer este libro, pero justamente pude entender también esto de cómo la herida o el trauma nos hace cambiar de rumbo. Y a mí me pasó, lo voy a contar, no porque quiera hablar de mí, simplemente queremos escucharte a vos, pero como para entender, como para acompañar a la gente que no sabe de astrología de qué se trata esto. Yo a mis 27 me di cuenta que yo lo que quería era bailar y claro, cuando quise volver después de muchos años de no poder, nada, me vivía torciendo, haciendo esguinces, me vivía cayendo y me descubren que tengo una pierna más corta considerablemente, ¿no? No, no rengueo, pero eso ayudaba mucho. Y ahí el destino me forja a sumergirme en terapias corporales terapéuticas. Y bueno, ahí cambio mi destino. Esto tiene que, bueno, es un Quirón en la 1 en Aries, si bien el ascendente está en Piscis, pero digamos, creo que esto responde un poco a la herida quironiana y me gusta mucho algo que habla Alejandro, que ahora lo vamos a escuchar a él, eh, que me di cuenta ahora, Ale, la vergüenza que nos provoca la herida y el riesgo que esto conlleva a quedarnos, ¿no?, en la cueva y a quedarnos en víctimas, ¿no? Qué peligro el de la víctima. Sí, bueno, muy nutritiva la historia que contás, porque, bueno, como casi siempre cuando uno cuenta su historia quironiana, cuenta el mito de Quirón, ¿no? Prácticamente. Eh, por lo que contabas, salta a la vista dos cosas. Primero, que vos no sabías que tenías una pierna más corta que la otra, ¿eh? Y a partir No. de en juego un deseo, aparece esa noticia. O sea, eh, lo sorpresivo de la manifestación del trauma. Y tampoco nunca supiste que tenías vocación de terapeuta, quizás. Creías que eras bailarina. Tu Jamás. deseo, tu vocación consciente, tu autopercepción, era que bailarina y que por supuesto merecía hacerlo. Y ante la manifestación sorpresiva del trauma, se manifiesta también de un modo sorpresivo la resiliencia, una vocación nunca imaginada eh, como terapeuta que le daba sentido a tu legítima atracción por la danza. Tu atracción por la danza no era para subirse a escenarios,
sino tu atracción por la danza fue en cierta forma la zanahoria que puso en los propósitos del alma para que te encontraras con un talento todavía más genuino que el de bailarina. Y esto es la resiliencia. La resiliencia, que tiene mucho que ver con Quirón, no es tanto la capacidad de soportar. Soportar el dolor y victimizarse frente al dolor son como dos extremos que como mecanismo de defensa está bien en un primer momento frente al hecho traumático, pero luego se van a mostrar poco efectivos, poco eficientes, mejor dicho. El mecanismo de defensa puede ser efectivo, pero termina siendo poco eficiente. Vale la pena distinguir una cosa de la otra. Y en ese momento brota la resiliencia, es reconocerse en algo muy auténtico que conscientemente no hubiéramos elegido para nosotros y que sin embargo tiene que ver con un don en nuestra vida. El don de terapeuta de Maya necesitó la experiencia del trauma de no poder ser bailarina como ella deseaba para poder florecer. Esta es la poesía, la metáfora conmovedora de Quirón, ¿no es cierto? Y por supuesto, como muy bien decís, si te hubieses victimizado, si te hubieras puesto el rótulo de renga, y te hubieras sentido discapacitada, maléficamente negada por la vida a lo que merecerías, bueno, no hubiera florecido la resiliencia. No pasa por juzgar a la victimización como buena o mala, no es un juicio moral, sino que es pero puede ser una trampa. una trampa y además es tóxica, es distorsionante, es generadora de patología, ¿no es cierto? Pasa por ahí la cosa, no es una cuestión moral, es una cuestión sanitaria. Claro. Hablando de sanidad, Claro. hay algo que vos decís que es muy importante, que es esto de, hay una cierta vivencia de que a mí se me quitó la gracia de la que otros disfrutan. Exacto. Esto ayuda mucho a quedar al riesgo, a quedarnos en la víctima, ¿no? Bueno, el mecanismo de comparación es quizás el más pernicioso hábito del vicio del ego, ¿no? Sufrimos, muchas veces sufrimos no por cuestiones objetivas, sino por el hechizo de la comparación. Claro, Como lo decís vos, la pesadilla de la comparación, ¿no? claro, comparadas con las bailarinas que andan a los saltos en los escenarios, y realmente ha sido perjudicada. Te quitaron algo. Ahora, pongámonos del lado de esa bailarina que quizás con su propio trauma quironiano diría, pucha, mirala a esta, lo buena terapeuta que es, y yo acá condenada a ser bailarina. Esa es otra mira, total. Es la misma descripción, pero desde otro sentido, ¿no? Desde otra perspectiva comparativa. La comparación nos aleja del auténtico propio centro. El propio centro de nuestra vida, puedo ya entrar, ya vamos más o menos 10 minutos de conversación, ¿puedo entrar en terrenos políticamente incorrectos? Por favor, este espacio es para vos, para conocerte a vos, para escuchar de tu sabiduría. Bueno, voy a dar cuenta de lo que percibo. La autopercepción es una trampa. Creer que soy tal como me autopercibo es distorsionar el contacto con nuestro auténtico centro. Y lamento dar esta información porque
me llenaría de seguidores si dijera que hoy por hoy que la autopercepción es lo que realmente soy. Es más, tal como me autopercibo, no soy. No está ni bien ni mal autopercibirse, pero cómo yo me autopercibo, en realidad es un velo a lo que realmente soy. La percepción de lo que soy es un descubrimiento. Muy difícilmente, o diría, no voy a ser, acá estoy siendo políticamente correcto, no es muy difícilmente, no hay chance de que mi autopercepción coincida de un modo definitivo con lo que auténticamente soy. Lo que auténticamente soy es una fuente que se pone activa en el contacto con el destino, a través de la cual descubrí. La conciencia tiene la oportunidad, no es obligatoria, tiene la oportunidad de descubrir cada vez dimensiones más auténticas del ser. ¿Cuándo se agota esa actividad de esa fuente? Nunca, ni siquiera en el último suspiro. Bueno, las experiencias de último suspiro en donde a punto de cesar su actividad el cuerpo dibuja una sonrisa en la cara de quien se despide, alimenta cierta expectativa de que acaso en el último suspiro toquemos algo más certero y definitivo. Pero en verdad, la mirada que invita no solamente la astrología, sino cualquier tradición espiritual profunda, es que constantemente estamos en actividad de descubrimiento. Eso exactamente pensé hoy, los velos que van cayendo, Claro. perdón, eso exactamente pensé hoy cuando seguí escuchando de tus videos, de los velos que van cayendo a lo largo del viaje. Por eso vos hablas del viaje de la conciencia, Alejandro. Claro. Digo, ¿quiénes somos nosotros dentro de este entramado que es la energía electromagnética? Es intensidad de carga, la carta, la mirada de la carta sobre nosotros. ¿Dónde quedamos nosotros? Nosotros no desde el ego, sino el ser real, a eso me refiero, ¿no? Y el ego tampoco como el malo de la película, Bueno, sino como una estructura de defensa, ¿no? Que ahí es, ¿no? fundamental esto, y no solo como una estructura que puede estar al servicio de la defensa, sino como una necesidad. Quiero decir, el alma, ese centro, esa fuente constante de vida en la cual nunca terminamos de reconocernos, no es que tolera a la personalidad, no es que tolera al ego, necesita que la conciencia se identifique con una imagen de sí misma para en la interacción con el destino darse a conocer. Fue absolutamente legítimo y necesario que vos creyeras que eras bailarina, para que luego se pudiera manifestar el talento de terapeuta y descubrieras que en verdad bailarina era un velo que abrió otra dimensión, que es la de ser terapeuta, que también en algún momento se descubrirá como un velo, que una vez que corras te pondrá en contacto con una dimensión más auténtica, que también descubrirás que es un velo, que una vez que corras, etcétera, 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 etcétera. El ego, lejos de demonizarlo, eh, el ego en sí no es tóxico. El ego es necesario, es útil, sano desarrollarlo. Si no tuviéramos una estructura de personalidad que nos conformara y con la cual nos identificáramos, estaríamos en riesgo de desequilibrio psicológico, de psicosis, de quiebre psicológico. El ego es necesario, útil y sano. ¿Cuándo se transforma en tóxico? Cuando la identificación de la conciencia con esa imagen de uno mismo, que es el ego, se torna cerrada, definitiva, refractaria a la información que proviene del destino, de los hechos que vivo en contra de lo que yo deseaba, de los vínculos que se presentan en nuestra vida, de las relaciones que se presentan en nuestra vida no deseadas.
Cuando la identificación con el ego se cristaliza de ese modo, allí recién se transforma en un demonio, digamos, ¿no? En algo tóxico. Como todo, esto en astrología tiene que ver con la dimensión de lo escorpiano o de lo plutoniano, si lo referimos a planetas. Lo mismo que nos cura es lo que potencialmente podría intoxicarnos. Es una cuestión de medida. Necesitamos alimentarnos. La voracidad por alimentarnos genera adicciones y patologías. La sexualidad es lo que mantiene viva y reproduce la vida. La adicción a la pulsión sexual se transforma en patología, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso por la búsqueda de sentido, a veces no todo tiene un sentido, ¿no? Claro, Un árbol existe porque existe el árbol, claro. ¿no? Entonces, Bueno, no siempre, yo soy mucho más optimista que vos, mirá lo que venimos a descubrir. No siempre, no, yo creo que el árbol tiene sentido, lo que sí creo, y aquí coincido con vos, es que a lo mejor, no a lo mejor, sin duda que hay dimensiones de sentido que para nuestra comprensión se funden en misterio. Que se fundan en misterio no es sinónimo de que no tienen sentido, de que claro. nuestra percepción naturalmente limitada, en tanto conciencias encarnadas en el tiempo y en el espacio, en tanto conciencias encarnadas en lo finito, no están en condiciones de comprender. Hay dimensiones de sentido que se funden en el misterio. Eso no significa que no tengan sentido, sino que no estamos en condiciones de poder comprenderla. Hay algo en astrología, bueno, hay un montón de símbolos en astrología, pero hay uno que remite, lo pisciano, lo neptuniano, a una paradoja, ¿no? Somos perceptivamente sensibles a órdenes de la realidad que nunca podremos comprender. ¿Eh? Y esto es una paradoja. ¿Para qué me hacen sensible? Sensible quiere decir, ¿por qué hacen que cierta dimensión de la realidad me afecte aunque no pueda comprenderla? Bueno, es una paradoja, no es un problema al cual debemos encontrarle solución, ¿no es cierto? ¿Qué son qué son estas cuestiones? Bueno, todos habremos descubierto en algún momento que estamos intentando explicar algo que ya se torna ridícula la explicación. Cuando queremos explicar, por ejemplo, vemos una película que nos conmueve y se la explicamos a alguien que no la vio. Es absurdo. Y eso, que no pueda explicarla, ¿significa que esa película no es conmovedora? No, es cierta la conmoción y es cierto que no puede ser explicado. Por eso existe la poesía, por eso el mundo de la imagen, bueno, la música. ¿Cómo explicas la música de los Beatles a alguien que nunca escuchó los Beatles? ¿Hay otra forma de entrar en contacto con el misterio de ese sonido sin participar de la escucha de ese sonido? No, es imposible. No puede ser explicado. Es más, no está en el pentagrama. La conmoción de la búsqueda de la música de los Beatles no está en el pentagrama que describe, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Eso a mí me pasa muy seguido porque como soy muy emocional, yo quiero contar algo que a mí me dio emoción y me doy cuenta que la gente por ahí me mira, mis familiares como diciendo, Claro. está. Alejandro, ¿qué es para vos la astrología? ¿Por qué entraste en el camino de la astrología? Sé que fuiste combatiente de Malvinas. Sí, sí, Para bueno. un corazón leonino.
Sí, bueno, es una experiencia llena de trampas también, ¿no? Bueno, por supuesto, podemos inscribirla dentro de lo quironiano porque nunca Claro. imaginé, eh, yo era un Sos un joven, resiliente de eso, ¿no? O sea, como, bueno, tengo la esperanza de serlo, ¿no? Eh, pero realmente es una experiencia ajena a todo mi propósito consciente, ¿no? Yo era más bien un hippie idealista que, bueno, casi como el, el guión de Her, ¿viste? Bueno, ya es visitando. El hippie que están a Vietnam, sí, bueno, una cosa así, sí, más o menos. sí, sí. Sí, pero también ¿por qué te digo que es una trampa para el ego? Si yo soy honesto con lo que viví, no puedo cumplir con la expectativa que la sociedad tiene, que es eh, que me sienta orgulloso de haber estado mal. ¿Cierto? Pero ¿cómo no vas a estar orgulloso? Dar la vida por la patria es bueno. Encima, si te dicen héroe, hay que tener coraje para renunciar a esa categoría, ¿no? No, ¿eh? Hasta es una desilusión que digan, no, miren que yo no soy un héroe. Es como que desilusiona a los demás, ¿no es cierto? Bueno, hay un montón de trampas arquetípicas del inconsciente colectivo de una comunidad en donde sin darnos cuenta reproducimos una percepción en donde, bueno, la guerra es honorable, no solo dar la vida, sino matar por la patria es honorable. Y yo yo me sentiría deshonesto si me calzara esas categorías, ¿no? Eh, por eso cuando me refiero al tema, siempre pongo en primer lugar el hecho de que si esa experiencia tuvo algún sentido, para mí y para la comunidad argentina, es hacer contacto con ella para que no se vuelva a repetir, hacer contacto con la tragedia que representó para que no se vuelva a repetir, no para generar un sospechoso, un encantador espíritu reivindicativo y bueno, volveremos, ¿no? Pero bueno, es un trabajo delicado, es un tema que todavía me torna un tanto vulnerable. He descubierto con el paso del tiempo eh, que tengo que tener cuidado al referirme al tema. Durante 20 años lo negué, ni hablé del tema, mucha gente me conocía y ni sabía que... eh, hasta los 2000, Wow. sí, no, mucha gente me conoció en los 80, en los 90 y después descubrí, ¿cómo vos? Y ya teníamos 15 años de amistad quizás. Después, bueno, ahí actuó, digamos, no se trata de bueno o malo. El mecanismo de defensa ante el trauma fue negarlo, ¿no es cierto? Hacia mis 40 años sentí la necesidad de poder reconocerme en esa experiencia, de percibir la resiliencia que pudo haber aparecido allí. Y quizás me fui al otro extremo y hablaba con cierta soltura y frescura sobre el tema. Luego descubrí que era cierto desapego, como si le hubiera pasado a otro. Y últimamente, desde hace poco tiempo, desde hace 3 o 4 años, comencé a percibir que hablar, ya no me puedo desapegar, digamos, ¿no? Hablar del Claro. tema me toca una zona vulnerable. eh, Intuyo que es más auténtico.
esto que me está pasando ahora que aquellas dos primeras fórmulas, la negación o la comunicación con cierto desapego. Pero fundamentalmente eso, ¿no? Yo participé de un hecho traumático, de un hecho trágico, y mi compromiso es no reproducir el testimonio escolar, que generalmente se traduce por eso cada vez que, las pocas veces que me han invitado a dar charlas en alguna escuela y demás, yo digo, ¿cómo? Les voy a arruinar la fiesta, ¿no? Porque me esperan con banderitas, con el himno, ¿no? Genuinamente, el orgullo por el soldado de Malvinas, y en verdad, ¿viste? Tal vez les arruinas la fiesta, pero les despertás algo que Sí, desconocían en pero el ellos, ¿no? cuerpito se la tiene que bancar, ¿no? No Ahí está. no soy muy valiente, no soy muy valiente, así que ¡Guau! cuido mi cuerpito, ¿viste? ¡Guau! Es, Alejandro, esto fue uno de Sí, los motores que te llevaron a estudiar astrología para entender. puede ser en cierto modo, puede ser en cierto modo. Yo comencé a estudiar astrología a mediados de los 80. No hay conexión causal, pero sin duda que la, la búsqueda de un sentido comprensivo que incluyera no solamente esa experiencia, sino todo lo que estaba viviendo el país. Pensá que esa experiencia coincidió y fue motor de la recuperación de la vida democrática. Los 80 fue un momento de explosión con, con perspectiva del tiempo, un poco fantasiosa, pero que ese momento era vivido como muy posible, muy real. Y en ese, bueno, en ese estímulo apareció esto de un modo muy azaroso, pero que a poco tiempo de investigarlo, como ocurre con cualquier persona, cualquier conciencia sensible que investigue los símbolos de la astrología, eh, uno descubre que encontró una fuente de una riqueza inagotable, ¿no? Yo quiero Es un decir, camino de ida. desde los 80 a esta parte yo he transitado varias autopercepciones, varios cambios en mi vida, y, y todos ellos fueron acompañados. La astrología nunca me dejó en el camino, siempre aportó significados para toda puerta y todo velo que yo corriera en mi vida. No es que hubo un velo que corría a partir del cual la astrología se demostró como insuficiente. No, no. No, no. ¿Viste? Y ahora que estoy investigando más, todavía me tengo que comprometer más con esta investigación, pero estoy un poco dejando de lado la astrología de cartas natales de personas para investigar procesos colectivos de acuerdo a los ciclos astrológicos. Bueno, es otra dimensión inconmensurable. Bueno, ya con el libro Los ciclos del poder en Argentina, supongo que ahí ya te empezaste a meter en el pequeño colectivo Sí, de un país. claro. Bueno, ese libro fue un poco la síntesis de varios años de investigación y de seguimiento del proceso histórico argentino, pero es una pequeña ventanita que abrí y si yo me zambullo es un océano y yo tengo una balsita hecha con cañas, ¿viste? Es un océano. Es un océano. Sí. Pero bueno, sirva esto para decir que la astrología yo invito ahora que cada vez prácticamente estoy alejado del tema de consultas, pero a lo que invito es, antes que a consultar astrólogas o astrólogos, invito a investigar la astrología. Tengas la ocupación que tengas, seas bailarina, pico, albañil o lo que fuera, o almacenero, no importa a qué te dediques, porque la astrología aporta símbolos y significados que van a ser relevantes, van a conmocionarte, van a aportar a tu vida, aporta a un proceso terapéutico.
Yo en mi caso personal, a mis 27 tuve una internación psiquiátrica domiciliaria de 1 año, y lo que a mí me aportó estudiar astrología en ese momento, en, creo que en tres pasadas, digamos, en 3 sesiones que tuve en ese momento, me aportaron mucho, mucho más que 10 años de terapia. No estoy con esto quitándole valor a una terapia psicológica para nada, pero creo que tiene no, tiene una información no, de uno mismo que a mí nunca la había recibido antes, sin ¿no? duda, por Y eso, desde ahí siempre estudio, pero el estudio para mí, porque lo necesito yo para mí, básicamente. esto que abrí, porque no se trata de terapia o astrología, sino Claro, el terapeuta, y hay muchos, y hay muchas terapeutas que se han formado en astrología y trabajan como guías terapéuticos y eh, eh, con la información astrológica incluida en su tratamiento, tienen sí, ventaja respecto a los astrólogos que no son terapeutas y a los terapeutas que no son personas dedicadas a la astrología, ¿no? En la combinación astrología y terapia es un valor agregado. Sí, total, es un valor agregado que, total. aparte te diría, bueno, como todo, ¿no? Eh, a menos que uno sea un poco bruto y bestial, casi que no tiene contraindicaciones, ¿no? A menos que uno sea, no, te digo en serio, a menos que uno sea una persona que se dedica a la astrología con ese afán de determinismo y predicción, si uno es realmente más o menos delicado y considerado al tratar la astrología, casi que no te puede hacer mal, no, casi que no Claro, tiene contraindicación. La claro. contraindicación con la astrología es la obsesión por el determinismo y la predicción. Eso sí que es veneno, digamos, ¿no? Eh, distorsiona, es veneno. Pero, Envenena. eh, pero salvo ese encaje con la astrología, no tiene contraindicación. No tiene contraindicación. Hay una frase, yo no la tengo clara, pero que el nivel de ignorancia se mide no por, digamos, cuando vos decís, la gente dice, no, no, yo no creo en eso, y yo siempre les digo, pero ¿leíste un libro? Un libro, uno. No Ah, te puedes guiar por los horóscopos uh, de la revista, ni siquiera ninguno, sí, porque ninguno, pero digo, por eso qué lindo esto que decís, cuánto te lo agradezco de invitar a que se pongan a investigar, a leer, no sé, un libro, uno de Júpiter, no sé, sí, o uno, que no hace falta ser astrólogo, Quirón y el don de la herida, no hace falta ser astrólogo para entender. mm. Y, y es entender una parte que nos conforma, una fibra íntima que la llevamos con nosotros y la Claro, vamos a llevar con nosotros. es así. Aparte, yo tampoco creo en la astrología. Yo no ando con... La astrología no es para mí una religión que debo misionar, no ando tocando el timbre de las casas para traer la buena nueva, ni un estilo, ¿viste? No, no necesita de sacerdotes, no es una religión. Eh, no, no es, Exacto. no es una ciencia que deba demostrarle a alguien, es algo que está a disposición. Y una vez que uno lo experimenta, se transforma en una evidencia, en una evidencia. Solamente es posible disfrutar de esa evidencia si se la experimenta, ¿no? Pero no, por supuesto que no es una creencia ni tampoco es una ciencia, ¿no? No, no. No la consideras una ciencia. No, habría que ver qué entendemos por ciencia, tal como la entendemos Claro, en Occidente, bajo el método cartesiano de demostración, comprobación, y no, es más parecido a un arte que una ciencia desde ese punto de vista. claro,
¿Cómo te puedo demostrar que la música de los Beatles es conmovedora? Yo no te lo puedo demostrar. Creer que hay una razón científica por experimentos de laboratorio que demuestre que la música de los Beatles es conmovedora es una tontería. Porque aunque yo crea que es conmovedora, para alguien que no lo es, aunque se lo demuestre científicamente, o aunque le diga que fue revelado por Dios, al tipo no lo va a conmover igual. No, no, Claro. no, yo no gasto energía en intentar demostrar la astrología ni en presentarla como creencia, que todos deberían practicarla. No, no es obligatoria. Si la astrología no llega ¿No a nuestra debería vida, darse en las escuelas, por ejemplo? bueno, ¿No puede ser, debería ser materia en las escuelas? sí, 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 puede ser, pero digamos, si la astrología no te conmueve, no pasa nada, está todo bien, no, no es obligatoria. A lo mejor te conmueve el yoga, para el caso de lo mismo, Claro, vamos a llegar al mismo punto. Bueno, no te claro. conmovió la astrología, te conmovió la danza, te Las conmovió un arte. constelaciones familiares, no sé. Y a mí no me importa que, qué sé yo, que Van Gogh creyera en la astrología o el que quieras. Si te conmueve su arte, te va a llevar al mismo punto. A qué me refiero con el mismo punto? Eso. A ser sensible a algo que está más allá de mí, a, a conmoverme por la imagen de una obra de arte. Bueno, es una forma de compasión. Me estoy conmoviendo por lo que por lo que veo que le pasa a otro. O por una forma que no puedo explicar, pero que me conmueve. Bueno, es una forma de empatía con algo que está más allá de mí, con lo cual conduce al mismo punto, ¿no? El riesgo mayor que tenemos en este momento, Alejandro, es de volvernos duros y de haber dejado de sentir o estar cada vez más insensibles. Y sí, hay un... Con, con las mejores intenciones, no solamente el egoísmo nos hace sentir, nos hace insensibles, ¿no? El egoísmo apropiador, no solamente eso nos hace sensibles. Yo estoy muy atento a cómo el apego a dogmas que creemos verdaderos también nos hacen insensibles, ¿no? Dogmas que pueden estar cargados de virtud, ¿no? Eh, pueden ser dogmas que hablen de la compasión y la empatía, pero sin embargo, vividos como dogma, van a terminar reproduciendo insensibilidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Van a terminar sacrificando lo que percibo a favor de que lo que percibo coincida con lo que el dogma indica que es verdadero. A mí en un punto me, me desalienta, y eso muestra también mi vulnerabilidad humana. A mí me desanima mucho ver exquisitas sensibilidades capturadas por relatos, ya no solamente religiosos, ideológicos, filosóficos, ¿no? Todas estas corrientes que hay ahora, ¿no? Que si del género, que si No voy a poner ningún ejemplo en particular para no creer que separatistas, claro, no, 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 estoy hablando todas separatistas, también ¿no? En con definitiva, o excluyentes. eso, ¿no? También con la astrología. ¿Cómo? Con la astrología también podemos hacer eso, ¿viste? Claro, ¿Eh? De convertirla en un dogma. Eh, eh, ¿Y a qué me refiero a convertir la astrología en un dogma? Cada vez que ante alguien nos manifiesta que le está ocurriendo algo que le conmueve, y si yo como astrólogo respondo, claro, lo que pasa es que tenés a Saturno transitando, y me convertí y no sabemos. en una bestia insensible. Me convertí, perdí toda empatía. Porque ¿qué cuernos importa si tengo ahí esa persona conmovida que le dé la
hipotética, porque aparte es falso, la hipotética causa astrológica de aquello que la aflige. Es una brutalidad, análoga a las explicaciones ideológicas, religiosas, religiosas en el más santo sentido de la palabra, ¿no? Yo no tengo ningún conflicto, es más, siento que vamos a terminar todos medios budistas alguna vez en nuestra vida. Sin embargo, la otra vez comentabas con amigas y amigos, para el budismo la iluminación es esa comprensión sublime que potencialmente anida en nuestra sensibilidad humana, está vedada a las mujeres. ¿Vos podés creer que una mujer no se puede iluminar? Y que mueve, y no lo digo para burlarme del budismo, por eso aclaro, vamos a terminar todos budistas. Creo que la comprensión más delicada que ha generado lo humano acerca del misterio está próxima al budismo. Sin embargo, transformado en dogma, deberíamos reproducir ese absurdo, ¿no? Que hasta me sonroja decirlo porque no sé si tengo autoridad para juzgarlo de este modo, pero no puedo decir otra cosa que me parece un absurdo dogmático sostener semejante cosa, ¿no? Por eso Nos digo, aleja. no podemos convertirnos en dogmáticos impiadosos y faltos de compasión con cualquier herramienta, con cualquier vehículo sagrado. Supuestamente Con sagrado. la danza, con, Sí, sí. Sí, sí. ¿no es cierto? Esos cuerpos, Total. esas bailarinas, como en aquella película de Cisne Negro, creo, El esos cisne cuerpos negro. torturados a favor de cierto ideal de perfección. ¿Cómo podemos llamar a eso arte, digamos? El sacrificio del cuerpo a favor de la santidad, el sacrificio del cuerpo a favor de la excelencia artística. ¿Qué es eso? ¿No? ¿No es profanación de un templo sagrado como lo es el cuerpo? Es la profanación de un templo sagrado, como lo es el cuerpo. Fa. ¿No es cierto? Pero lo que tenemos, formación católica, esa elevación a virtud de la mortificación de la carne, que Sí. se duele es porque esos son boletos para el paraíso. ¿Qué es eso, viste? Si El reprimir, sufrimiento es lo que nos va por lo favor, que nos garantiza el cielo, ¿no? por El favor, sufrimiento. por favor. Y con astrologías Dios. y variedades como de esas también, ¿no? No, bueno, con esa posición zodiacal en tu carta, no, estás condenado o condenada a tal. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Podemos profanar la astrología como cualquier otra cosa. ¿La astrología que vos haces tiene un nombre? ¿Es humanista? ¿Es? Pues, O ponerla en nombres porque... es riesgoso. Mis fuentes fueron autores de la llamada astrología humanística, que la comenzó a desarrollar a mitad del siglo XX, un músico esotérico, discípulo de Alice Bailey, astrólogo y psicólogo llamado Dane Rudyard. Comenzó Ajá, a hacer el mix entre tradición astrológica, tradición esotérica y psicología, que estaba en ajá, auge. Y, ajá. y eso permitió una comprensión de los símbolos astrológicos, creo yo, mucho más rica. Liberó la astrología del fatalismo, de que un símbolo sea maléfico y otro sea benéfico. Introducir la lógica consciente e inconsciente a la astrología, bueno, la desmoralizó,
la liberó de moralina y habilitó una comprensión más honda, ¿no? Del misterio de la psique. Pero para poner categorías, sería astrología humanística, pero ya me he descubierto diciendo cosas distintas a Dane Rudyard, con lo cual soy, como viste, Bueno, un ya transgresor. vas. Entonces técnicamente sería ya un sospechoso adherente a la astrología. Alejandro, ¿qué te llevó a sumergirte en Quirón específicamente? Porque tengo entendido que vos antes era un símbolo que no lo usabas Claro, cuando interpretabas cartas, en la época que interpretabas cartas, tengo sí. entendido. Bueno, fue un hecho quironiano que yo no sabía que todavía que existía Quirón, que fue la muerte de mi hija Zoe. Mm. Comencé a buscar la explicación astrológica, la causa astrológica, aún siendo astrólogo humanista. Por supuesto, la primera reacción es buscar cuál fue la causa. Dentro de los indicadores tradicionales de la astrología, con los que yo había aprendido astrología y había desarrollado astrología durante casi 20 años, no encontraba ningún símbolo que realmente diera cuenta de lo que estaba atravesándome. Y cuando descubrí Quirón y descubrí el tránsito y el acontecimiento astrológico más pertinente con ese hecho de mi vida de la mano de Quirón, comencé a investigarlo. A poco de investigarlo, las corroboraciones fueron bofetadas, tan explícitas que me abrumaron y me generaron no solamente convicción, sino casi el compromiso de decir, bueno, si nadie más está hablando, o si muy pocos están hablando de esto, tengo, tengo el deber, esta experiencia ha abierto el sentido en mi vida de dar testimonio de esto, y lo asocié a resiliencia, vi que para mí era claramente Quirón simbolizaba resiliencia, me animó a seguir investigando el hecho de que los autores que en astrología habían investigado Quirón, ninguno lo había asociado a resiliencia, o sea que, entre comillas, supuestamente Ah, había dado cuenta de algo que ningún otro se había dado cuenta. Bueno, primera sospecha, o le erré, o estoy errado en mi percepción, por algo nadie se dio cuenta, o simplemente nadie se dio cuenta y tengo que decirlo yo. Bueno, confié en esta variable y la corroboración ha sido tan contundente y conmovedora que ya, bueno, ya está, ya forma parte de mi lectura y también de muchos otros al mismo tiempo que yo han investigado, y ya hoy Quirón prácticamente es un cuerpo que está incluido en la lectura astrológica. Pensá que Quirón, si la astrología tiene 4.000 años de antigüedad, Quirón se descubrió hace 15 minutos. en los 70, ¿no? O O sea, sea, tiene hace 15 minutos. menos de 50 años en una tradición de 4.000 años, ¿no? Claro. Eh, Que así nace conjuntamente con las terapias claro, holísticas, ¿no? O no nace, se descubre conjuntamente con terapias. y con la aparición del concepto de resiliencia en psicología, que esto lo incluye Boris Cyrulnik, prácticamente contemporáneo al descubrimiento astronómico de Quirón. Que es la capacidad de un cuerpo, de la resiliencia de soportar un estrés, pero sin perder la forma o volviendo Claro, a su eso forma o... ciencias físicas. Cyrulnik toma este concepto que era propio de la física, de la Ujú. observación del comportamiento de los materiales, un material que es sometido a un estrés que supuestamente lo vulneraría y lo echaría a perder, y sin embargo se sostiene. Bueno, pero le da una vuelta Cyrulnik para sumarle esto de que la resiliencia no solamente es la capacidad de atravesar un trauma sin ser alterado, sino Ujú. que el trauma
habilite la revelación de talentos que estaban potenciales. La resiliencia son la capacidad de poner en acto talentos potenciales que se activan a partir de la experiencia traumática. El talento que surge de la herida, por eso el don de la herida, o la gracia de la desgracia. Que no necesariamente está cercano al nacimiento o a la niñez. A veces la herida quironiana se puede manifestar de mucho más grande, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Depende. Y después también está esto, que una vez que uno descubre Quirón, se da cuenta que en la propia vida ha habido hitos quironianos que por mecanismo de defensa uno ha anestesiado, bloqueado, negado, proyectado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una resignificación de la historia a partir, bueno, de cualquier salto de conciencia que demos en un proceso terapéutico, cualquier insight, cualquier comprensión profunda que se da en un proceso terapéutico, resignifica todo el relato histórico que tenemos hecho de nuestra vida, ¿no es cierto? Claro, Y uno dice, claro. el hecho de los 5 años, de los 8 años, no fue solo como yo lo quedó inscripto en mi memoria, sino que ese hecho también significó esto otro, ¿no? Bueno, eso que ocurre tan habitualmente en terapia, también se produce con Quirón. Desde ese punto de vista, es altamente probable que haya episodios más intensos, menos intensos, pero episodios quironianos de herida absurda y traumática en los primeros años de vida. Sí, sí, sí. Pero que yo no vería como obligatorio ir hacia allí, sino, bueno, saber que eso está y que si en algún momento se presenta, vale la pena tomarlo, ¿no? La cosa es lo que es para la conciencia. Yo me hice consciente recién ahora de la herida quironiana. Claro. Más consciente, no sé cuán consciente soy realmente, eso no lo Y vamos a yo medir, estaría respetando pero la propia historia, y si fue así es porque no había chance de que se hiciera antes. No es que, claro, como recién ahora, ok, pero no había chance. Si se dio ahora, es porque no había chance de que fuera antes. claro. Que también acá es donde entra la implicancia de los aspectos, Y, no y- de los aspectos al sol, de las cosas con las que uno se identifica, a y- Plutón, a lo que sea, ¿no? De toda una cantidad de cuestiones que hacen a esta receta. y Yo mira, tengo, con la astrología uno desarrolla cierta convicción y certeza, por la cual yo sé, ese episodio que comentás de tu vida personal, seguro que está implicado alguna circunstancia quironiana, o un tránsito de Quirón, o un tránsito a Quirón, pero seguro que hay seguro, ¿no? ese hecho de tu vida tiene un significado astrológicamente quironiano en ese momento. Seguro, seguro. Eh, lo creo, por lo que he leído en tu libro, que la verdad que los invito realmente a la gente que nunca se ha metido en el mundo de la astrología, es una manera muy mm, didáctica, musical, porque Alejandro tiene una narrativa que es musical y con un caudal de amor y respeto por el lector que va más allá. No, bueno, esto es mi percepción, lo que yo recibí. Está la descripción de Quirón, cómo trabaja en cada una de las, cómo trabaja, cómo actúa, digamos, en cada una de las casas y signos. Claro, y a mí recién ahora creo que voy comprendiendo esto en la casa uno. Yo mi sensación en general es que cuando yo quiero salir y moverme por algo, no, quiero me cambia el rumbo enseguida. Y para mí salir al mundo es lo más doloroso que hay. Lo vivo
así. Y encima está Plutón en la 7, así que enfrente me voy allá. Eh, pero realmente invito, es una gran herramienta de autoconocimiento. Y sobre todo Quirón, por esto de que podemos vivir con esta sensación de que no fuimos agraciados en esto, pero no necesariamente para la conciencia, no lo tenemos en el consciente, está la sensación, la vivencia, pero no me doy cuenta que está pasando eso, no lo traje al consciente. Sí, y está muy bien. Una cosa importante es, porque puede generarse este supuesto, eh, por supuesto que hemos sido víctimas del hecho traumático. ¿Eh? Por supuesto, incluso no, puede haber sido no azaroso, puede haber un victimario objetivo. Sí, 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 sí. La, el estar atento a disolver el encanto de la victimización no es negar el hecho del cual fui víctima. Una cosa es reconocerse como víctima y otra cosa es hacer identidad en, en el episodio de víctima. Quiero decir, soy víctima, eso es victimización. Todo yo, toda mi identidad está organizada a partir de la experiencia de ser víctima. Bueno, eso es lo tóxico. Y eso es lo que impide que se despierte la conciencia de resiliencia, que sepa percibir el talento que se abrió a partir de ese hecho del cual fui Ah, víctima, porque si soy absolutamente víctima, de ese hecho no puede nacer ninguna otra cosa. nada, la Y responsabilidad es tenerla afuera. Aparte, nunca tengo nada que ver con el problema si soy víctima. seguramente. Pero además, si yo me convenzo de que soy absoluta víctima, no puede surgir ningún... Me ofende que me digan que de allí surgirá un sentido o un talento. Porque si realmente lo reconozco y reconozco la gracia que ha surgido de aquel hecho, eh, ya no puedo declararlo como algo que ha estropeado mi vida, que la ha echado a perder, que la ha frustrado. No puedo seguir sosteniendo las dos cosas al mismo tiempo. Entro en una paradoja. Por eso Quirón es reconocer el hecho de cuál fui víctima, reconocer la herida, por eso en el mito la herida no cierra, reconocer la herida y el talento y el sentido que ha brotado de ella. ¿En qué camino me ha puesto el haber atravesado aquella herida? Reconocer las dos cosas, sin tampoco llevar a la exaltación o a la negación, porque descubrí el sentido, ya no me duele. No, 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 no. No, doler. Bueno, La herida siempre va a ser un lugar vulnerable, ¿no? exactamente. Y potencialmente por eso mismo de empatía con el dolor de los demás. Porque cada vez Claro. que alguien me comunica su herida, no es que la entiendo, me puedo poner en su lugar, no, refleja en mi propia herida. Me reconozco vivencialmente en esa herida. Es empatía, compasión, me duele como le duele a él. Por eso también hay que tener cuidado, porque puede ser abrumador esto. Está muy bien saber cuál es casi diría el límite de autopreservación, se dice, sí. Eh, porque si no, la empatía y la compasión puede transformarse en tormento, ¿no es cierto? Y eso no es egoísmo. Reconocer ese límite no es egoísmo. Creo que es necesaria y legítima autopreservación. Bueno, es contemplar es conservar el templo también, ¿no?
El templo no puede estar abierto todo el día a todos, tengo que limpiarlo, eh, Y arreglar algo que haya que arreglar, lo que sea, ¿no? Mantenerlo, ¿no? También es parte. exactamente. Sí, por eso, bueno, Ahí está el del volverme redentor, ya ahí es otra la cosa, si yo me vuelvo redentor cruz, ¿no? La cruz, claro, entregarme a la cruz. Eh, sí, por eso todas estas reflexiones, si no nos llevan a reconocernos en nuestra paradójica humanidad, se transforman en modelos, en instructivos, ¿viste? Y bueno, lo transformamos en un dogma, en una religión. esto que vos lo hablas de la felicidad, la felicidad como destino. No, persigue tus objetivos, logra tus objetivos. Yo soy. Sí, Quirón en la uno me ayuda mucho a eso, a, a liberarme de esas utopías. claro. El dolor y felicidad es un yin yang, no es una polarización, no es una cosa o la otra. Son dos caras de la misma moneda. La no hay chance de ser feliz sin reconocer el dolor. Claro, claro. Eh, si no, ya es otra cosa, ¿no? Y no hay dolor que, que bloquee la percepción de felicidad, aunque sea súbita en un instante. No, no hablo de felicidades rimbombantes. Yo puedo estar atravesado por el dolor y este, ver la mirada de un ser querido, de un niño, de un hijo, de un nieto, o de mi gato jugando con un corcho. Y seguro que me va a aparecer una sonrisa. Es decir, ¿cómo me apareció una sonrisa si estoy atravesado de dolor? Bueno, no hay modo. Te apareció la No, sonrisa. claro, porque debería dejar de existir una cosa sin la Y eso otra, es ¿no? síntoma de que estamos involucrados Claro, en la experiencia de percepción de la felicidad, como también estamos involucrados en la experiencia de pérdida y de dolor, ¿no? y dolor. Dolor y felicidad es un yin yang. Esto va en contra de la construcción cultural inconsciente, no digo deliberada, por la cual todos aspiramos a ser felices y la felicidad la proyectamos hacia futuro como un estado pleno, definitivo, y en donde el dolor estará ausente. Bueno, eso es una construcción que está todo bien, no está ni Una mal, fantasía pero termina infantil, ¿no? siendo tóxico. En algún momento Claro, uno ve que eso es un velo. claro, claro. Alejandro, no tengo más que gratitud, me siento bendecida por habernos, por haberme dado este lugarcito acá. Es un, tengo, tengo una alegría rimbombante adentro. Por esto, no por mí, porque esto queda en la red y es parte de algo que yo me había propuesto en algún momento. No me lo propuse como, pero quiero difundir la astrología y gente que tiene la llegada al corazón con la palabra, así como la tenés vos. Eh, así que nada, yo estoy pipona de esta conversación de Quirón y los invito y les recuerdo nuevamente, para quienes no hayan tenido un acercamiento con la astrología hasta ahora, esta es una buena oportunidad, este libro, Quirón y el don de la herida, el símbolo de la resiliencia en astrología de Alejandro, el señor Alejandro Lodi. Bueno, si entran obviamente a su Instagram, también van a ver otros títulos y el trabajo que haces con Beatriz Leverato, que están publicando otro libro ahora, ¿no? Hemos publicado uno en diciembre, Astrología y ciclos de vida. Ah, buah, oh, Sí, sí, sí.
bueno, mi compañera, y es un estímulo para cuando nos proponemos escribir juntos. Y bueno, yo te quiero agradecer todo lo que has dicho, el reconocimiento tan sensible al libro me da mucha paz. Uno cuando escribe realmente Me alegra. es, es un mensaje en la botella que mira al océano, ¿no? Hasta no está muy convencido de si lo que ha hecho es resonante, bueno, y cuando son recibidas por costas tan amables, es muy reconfortante. Así que te agradezco la invitación y los comentarios del libro. Yo te agradezco muchísimo a vos por esto. Que costó al principio un poco que yo me enfermé, pero se ha dado en tiempo y forma en el Día del Amigo, sí, o esto que llamaron el Día del Amigo. Eh, Así que Alejandro, yo te abrazo con el corazón, seguimos conectados por acá y sí, seguimos leyéndote. Dale, bueno, será un placer compartir. Gracias, Gracias gracias a todos también, a todos los que han participado. a todos los que han estado, que han sido bastantes. Así que muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo enorme. Chao.